Gracias, Naomi. Me gusta escuchar acentos que no sean los granadinos. De Castilla León, ¿verdad? ¿Cómo estáis? ¿La barriga, la gripe? ¿Bien? Si salgo corriendo hoy, voy al baño, ¿vale? En casa estamos con la barriga un poco regular, así que por favor tener esa... espero no tener que salir corriendo. Una pregunta, y ya un poco más seria. ¿Qué pasaría en tu vida si el Espíritu Santo se tomara unas vacaciones de esta comunidad, de tu vida y de tu familia? Si no eres cristiano, igual digas, bueno, pues mira, pues nada, ¿no? Si eres cristiano, ¿qué pasaría si el Espíritu Santo, si Dios decidiera retirar al Espíritu Santo durante una semana de tu vida y de esta comunidad? No tenéis que responder. Ahora después intentaremos acercarnos a esa pregunta. En lo último, hemos estado leyendo Hechos. En la última semana venimos en una serie en el libro de Hechos. Vamos recorriendo el libro, dando algunos saltos, porque no lo estamos viendo todo. La semana pasada creo que estuvimos hablando sobre Bernabé, sobre el personaje de Bernabé. Elder nos estuvo compartiendo. Y hoy vamos a dar un salto hacia adelante y vamos a unirnos a Pablo y a su equipo en su segundo viaje misionero. ¿Vale? De hecho, precisamente Pablo y Bernabé hicieron un primer viaje misionero que aparece en el libro de los Hechos. A la vuelta tuvieron el Concilio de Jerusalén, no sé si os suena, pero ahí, entre otras cosas, se decidió que el mensaje de Jesús no era solamente para judíos, sino que era para todo el mundo. Y ahí Pablo, y no Bernabé ahora, sino Silas y otros que se le van a unir por el camino, pues emprenden el segundo viaje que lo lleva por Turquía, y vamos a ver también que lo trae o lo lleva hasta Europa, hasta Grecia. Y por el camino, de hecho, se van a encontrar con Timoteo y se van a encontrar también con Lucas. De hecho, Lucas, el que escribe el libro de los Hechos, se encuentra con Pablo y su equipo en este viaje, lo recogen y ya empieza a ser parte de ese equipo. De hecho, es aquí cuando Lucas empieza a escribir en primera persona del plural, no hablando de Pablo y por dónde iba Pablo, sino de dónde iban ellos, nosotros, ¿no? como equipo. Así que hoy queremos acampar en ese segundo viaje y la semana que viene seguiremos con ese viaje, pero hoy vamos a acampar en Macedonia y la semana que viene acamparemos en Atenas, en Grecia. ¿Y por qué? ¿Por qué queremos pararnos aquí? Todo el libro es súper aprovechable, pero hemos elegido estos dos lugares y este viaje porque es el momento en el que el mensaje de Jesús entra en Europa. El momento, ellos no lo sabían, Pablo simplemente estaba pasando de una provincia romana en Turquía hacia otra provincia romana en Macedonia, pero Dios sí lo sabía. Y vamos a ver que para nosotros, en Europa, hay algunos principios, algunas ideas que van a ser muy importantes para nosotros. De hecho, es también vamos a ver cómo es el cumplimiento de esa gran comisión que Dios le encargó a sus discípulos desde Jerusalén hasta Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues hoy van a dar un paso más y van a pasar de Asia a Europa. Hemos leído varias historias en el capítulo 16, y de esas tres historias vamos a intentar sacar tres principios, tres ideas para nuestra comunidad, para nosotros también, para nuestra familia, aquí en Granada, en España y en Europa, como parte de esa iglesia europea. La primera tiene que ver con esa primera visión. Hemos visto que Pablo y su equipo van viajando y parece que todas las puertas se le cierran, pero Pablo tiene un sueño una noche de un hombre macedonio que le dice: ven a Macedonia, te necesitamos, ¿no? Yo siempre me he imaginado esa escena un poco... ¿os gusta Star Wars? ¿Sí? ¿No? La princesa Leia, Obi-Wan, eres nuestra última esperanza.
sea, pues algo así. Pablo ve a un hombre que le dice, Pablo, ven a Macedonia, te necesitamos, eres nuestra última esperanza. Ahora, me gustaría volver a esa primera pregunta que hemos planteado. O sea, ¿qué pasaría si el Espíritu Santo se tomara unas vacaciones de nuestra comunidad y de nuestras vidas? O sea, ¿qué pasaría si Dios decidiera retirar por un tiempo al Espíritu Santo de esta iglesia? O sea, si fuera posible, creo que no lo es, pero si fuera posible que el Espíritu Santo se tomara unas vacaciones de nosotros, de mi familia, de nuestras reuniones, ¿qué pasaría? ¿Notaríamos algo? ¿O seguiría todo igual que siempre? ¿Hasta qué punto estamos siendo impulsados por el Espíritu Santo? O sea, lo que hago en mi día a día, lo que hacemos como comunidad, ¿hasta qué punto es dirigido e impulsado por el Espíritu Santo? ¿O es simplemente parte de una rutina? ¿Hago lo que hago en mi día a día porque es lo que toca? ¿Hasta qué punto mi vida es dirigida por el Espíritu Santo? ¿Hasta qué punto nuestra comunidad es dirigida por el Espíritu Santo? Hemos leído, ¿no?, como Pablo y su equipo, dirigidos por el Espíritu Santo, entran en Europa. O sea, de hecho, la entrada del Evangelio, del mensaje de Jesús en Europa, es la historia del impulso y de la dirección del Espíritu Santo a un equipo de misioneros, ¿no? Y es curioso, ¿no?, porque Dios envía a Pablo a predicar el mensaje de Jesús, pero en medio del viaje, pues parece que pasa justo lo contrario de lo que debería estar pasando. O sea, leemos el texto y es un poco raro, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo le impidió. O sea, dice que les prohibió predicar el Evangelio y el mensaje de Jesús por donde ellos iban pasando. O sea, ellos decían, vamos para allá y no podían. Vamos para allá, no podían. Pero, o sea, ¿qué está pasando, no? O sea, parece que el Espíritu Santo está boicoteando a Dios. O sea, y es curioso porque no son judíos, no son los romanos los que se lo están impidiendo, es el mismo Espíritu de Jesús el que les impide que puedan predicar el mensaje de Jesús. O sea, Dios contra sí. O sea, ¿qué está pasando, no? Yo imagino que Pablo y su equipo se debieron sentir bastante confundidos, ¿no? O sea, preguntándose, pues, o sea, cuál era la idea, el plan, el propósito de Dios con todo eso. O sea, ¿por qué no dejaban de encontrarse con puertas cerradas, con obstáculos por el camino? Me lo imagino muy confundidos, ¿no? Y es que, o sea, la entrada, ese paso de Asia a Europa, está marcada por la dirección del Espíritu Santo, pero de una forma muy, muy particular, ¿no? Y me gustaría que nos planteáramos la siguiente pregunta. O sea, ¿qué es la dirección espiritual? O sea, ¿qué implica dejarnos guiar por el Espíritu Santo? ¿Qué implica dejarnos guiar por Dios? Y primero me gustaría quizá aclarar qué no es, qué es lo que no es. Y creo que o sea, no significa dejar de pensar o dejar de planear. O sea, de hecho, la mente es un regalo de Dios y está para usarlo. Pensar es espiritual. O sea, el problema no es pensar, el problema no es hacer planes. Quizá el problema tiene que ver más con hacer planes para nuestras vidas que son de hormigón, que son inamovibles. O sea, si mi plan de vida, si tu plan de vida de familia o de iglesia no deja espacio a la dirección del Espíritu Santo, se puede convertir en una barrera para que Dios no me use. Usará a otro. Los planes de Dios se van a hacer, se van a cumplir, se van a llevar a cabo, ¿no? Pero me puedo perder ser parte de lo que Dios quiere hacer conmigo si no estoy atento a lo que el Espíritu Santo quiere hacer, ¿no? Y si no me dejo guiar por Él. Decía Jesús, ¿no?, que si nosotros no hablásemos, hablarían las piedras. Si no lo haces tú, lo hará otro, pero te perderá el privilegio de ser parte de lo que Dios quiere hacer, ¿no? Y fijaos, que Dios cambie la dirección de mi vida, de nuestra vida, mis planes, no es una molestia. Fijaos como Pablo y su equipo, o sea, ellos van cambiando sobre la marcha, ellos, o sea,
van hacia el norte, por allí Dios no está, o no es el momento de ir por ahí, y se tienen que dar la vuelta. Dios está en todas partes, para entenderme la expresión. Van hacia el oeste, tampoco parece que es por ahí, se dan la vuelta, hasta que Dios le abre la puerta y le dice, mira, es por aquí. Ahora, en este momento, es por aquí. Así que cogen el primer barco y tiran para Europa, para Macedonia. Y yo me hago una pregunta también, ¿no? ¿Somos lo suficientemente flexibles como para que Dios dirija nuestras vidas? O sea, mis relaciones, mis decisiones, mi familia, mi empresa, mi ministerio en la iglesia, nuestra comunidad, ¿es lo suficientemente flexible como para que Dios nos vaya dirigiendo? Una pregunta que nos podemos llevar. Y una idea también para profundizar un poco más. No gastes tu vida en algo que Dios nos está empujando. Si no es por ahí, no vale la pena seguir. Si no es el momento, no es el momento. Quizá más adelante sí lo sea, pero si no es el momento ahora, no lo es. ¿Qué más cosas? Dejarte guiar por el Espíritu, por dejarte guiar por Dios, no significa tampoco dejarnos guiar por nuestras emociones. Y casi que interpretar señales por todas partes, ¿no? La dirección del Espíritu Santo no es la filosofía Jedi o la filosofía Mr. Wonderful. O sea, no funciona así, no es esa idea de déjate llevar por tus sentimientos, por tu intuición. No es exactamente eso. Y tenemos que tener cierto cuidado también con todo eso. Fijaos, hacer un paréntesis, ¿vale? O sea, en los últimos años, en Europa, en gran parte del mundo, aquí en España también, estamos en algo que los sociólogos llaman algo como el posmodernismo. Igual os suena, igual no lo sé, voy a intentar explicar brevemente para que lo podamos entender. O sea, para entender el posmodernismo, primero tenemos que entender el modernismo. Y el modernismo fue un movimiento hacia la razón. Dios dejó de ser la fuente de la autoridad y de la verdad. La verdad revelada por Dios dejó de tener autoridad y se sustituyó por el hombre. O sea, sustituimos a Dios por el hombre y la revelación de Dios por la razón. O sea, el modernismo le quita la autoridad a Dios y su revelación y se la da al hombre y a la razón. No sé si me estoy explicando. Vale. Ahora, las consecuencias de todo este proceso no son las que se esperaban y las sociedades, particularmente en Europa, descubrió que la razón no era suficiente. No es que sea mala, sino que no es suficiente, que la razón no es Dios. Y llegamos a una era de vacío, a una era de búsqueda del sentido. Poco a poco se produce un cambio y llegamos a una época que llamamos posmodernismo, o alguna gente también llama como modernismo tardío, porque el posmodernismo no es un giro radical, sino es la siguiente etapa en el proceso. No, la raíz del modernismo es quitarle la autoridad a Dios y su revelación y dársela al hombre y a la razón, pero descubrimos que la razón no nos da lo que le pedimos. Así que el posmoderno dice, mira, la verdad no es algo que Dios me revele, tampoco es algo que yo pueda alcanzar con la razón, porque la verdad no existe. No hay una verdad que todos podamos alcanzar. La verdad está dentro de mí y de ti, y no es la verdad, es mi verdad y es tu verdad. Así que ahora esta búsqueda tiene que ver conmigo, tiene que ver con cómo yo me siento, con cómo yo busco un sentido para mi vida, con cómo yo interpreto mis emociones, con cómo yo intuyo las cosas, ¿no? Y ese proceso es el proceso que hemos vivido en Europa en los últimos siglos y este posmodernismo en los últimos años, ¿vale? Con matices en cada país,
pero también es una tendencia dentro de la Iglesia y nos afecta a nosotros como cristianos, nos afecta a nuestra fe y a nuestra relación con Dios. La Iglesia en Europa y en España desarrolló un énfasis excesivo en la razón, en el pensamiento, y le dejamos muy poquito espacio a la dirección del Espíritu Santo. Algunos casi que estamos todavía ahí, nos cuesta mucho dar ese paso, ¿no? Pero a consecuencia de eso, hay un movimiento dentro también de los cristianos de una huida de la razón hacia lo emocional, hacia mis sensaciones, mis emociones, ¿no? Y sí necesitamos movernos, pero no hacia el posmodernismo, sino hacia la dirección espiritual, sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Me explico? ¿Sí? Necesitamos recuperar también las emociones, porque son parte de lo que somos, pero recuperar sobre todo el elemento sobrenatural de nuestra fe, de nuestra vida, de nuestra relación con la palabra, de nuestra relación con Dios. A veces podemos intelectualizar tanto el Evangelio y convertirlo solamente en algo que pensar, en algo que creer, pero el Evangelio tiene un elemento emocional, pero un elemento sobre todo sobrenatural. Y fijaos, el Dios que habló a Pablo en sueño y le indicó la dirección que tenía que tomar, es el mismo Dios que hoy nos habla a cada uno de nosotros, en nuestro idioma, porque quiere hablar con nosotros, ¿no? De forma que nosotros, cada uno de nosotros, podemos entender. Así que quizá no tenemos, Dios está hablando, quizá no tenemos tanto que pedirle que nos hable, sino quizá pedirle que nos dé quizá los oídos, también los ojos, para oír su voz y para ver la realidad tal y como es, como Él la ve, ¿no? Y fijaos, desde el principio, la misión en Europa, la Iglesia en Europa, ha estado marcada por esa dirección del Espíritu Santo, por lo sobrenatural también, ¿no? Y si vemos las tres historias que vamos a ver hoy, la visión, luego la adivina, el terremoto en la cárcel, vemos claramente que la Iglesia en Europa empezó con un elemento sobrenatural muy claro, ¿no? Pero que quizá nosotros con nuestra intelectualidad hemos ido apagando. Necesitamos darle el espacio al Espíritu Santo para que nos dirija. Necesitamos desarrollar la sensibilidad de lo espiritual. Necesitamos ver la realidad como Dios la ve y necesitamos seguir las pistas de lo sobrenatural, de lo que Dios está haciendo en esta ciudad y en nuestro contexto. O hacemos eso o nos quedaremos al margen de lo que Dios quiere hacer en Granada. Si queremos unirnos a lo que Dios está haciendo en nuestro contexto, en esta ciudad, tenemos que seguir las pistas de lo sobrenatural. Porque de donde Dios está haciendo cosas, ocurren cosas sobrenaturales que no pasarían si Dios no estuviera ahí. Y necesitamos desarrollar esa sensibilidad de lo que Dios está haciendo. Y piensa en tu contexto, piensa en tu trabajo, piensa en tu barrio, en tu familia, en tu clase. Y piensa en esas situaciones que ocurren y que vemos claramente que Dios está haciendo algo. Y ahí queremos estar. No nos queremos perder el privilegio de ser parte de lo que Dios está haciendo. ¿Qué más? Vemos también que no significa esto de dejarte guiar por el Espíritu y por Dios, no significa quedarte parado hasta que te venga una visión. Decía Pablo Picasso que la inspiración te pilla trabajando. A Pablo y a su equipo les pilla en medio de un viaje misionero por Turquía, visitando comunidades cristianas que ya habían nacido en su viaje anterior para ver cómo estaban, para seguir construyendo. Tenían la intención también de llegar a lugares donde no habían podido llegar. Estaban en movimiento, estaban en acción. Y la dirección del Espíritu Santo les pilla en el camino. O sea, eso no quiere decir que a veces sea muy bueno parar, dejar de hacer lo que estemos haciendo y buscar en silencio al Señor y la dirección del Espíritu. Pero al Espíritu le gusta
Le gusta mucho intervenir en medio del camino, cerrando puertas y abriendo otras. Le gusta hacer eso. Así que la dirección del Espíritu Santo no es dejar de pensar, no es dejar de sentir tampoco. Ambas cosas están involucradas de alguna forma. La dirección del Espíritu Santo tiene que ver con una actitud del corazón nuestra. O sea, que implica sensibilidad para oír, para escuchar, confianza en que lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor, que el camino que Dios quiere para nosotros y que nos está señalando es lo mejor y que Él sabe lo que hace. Y obediencia también para cambiar de rumbo, para girar. Ahora la pregunta es, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a escuchar? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos también a confiar en la dirección de Dios? ¿Y hasta qué punto estamos dispuestos a cambiar de rumbo? Pero fijaos, o sea, lo que Dios puede hacer con un pequeño acto de obediencia es increíble. O sea, lo que Dios puede hacer con un pequeño acto de obediencia es increíble. O sea, si le hubieran preguntado al emperador de ese momento, el emperador Claudio, no sé cómo le dirían, Claudio, ¿cuál ha sido el evento más importante de toda tu etapa como emperador? No sé, podría haber dicho muchas cosas, ¿no? Pero no creo que hubiese dicho nada del viaje en barco que Pablo y su equipo hicieron desde Troas en Turquía hacia el puerto de Neápolis en Macedonia. No creo ni que supiera que eso pasó. Pero ese viaje, ese pequeño acto de obediencia de Pablo y su equipo, transformó el Imperio Romano, transformó Europa y desde Europa transformó el mundo. O sea, nada ha sido igual en el mundo desde ese día. O sea, un pequeño acto de obediencia. Ellos fueron sensibles al Espíritu y fueron en la dirección que les indicaba. O sea, no salió en los periódicos, no salió en redes, no hay fotos. Está el testimonio de Lucas que nos lo cuenta, ¿no? Pero fue un pequeño acto de obediencia. Parece algo insignificante, ¿no? Y es que nuestros pequeños actos de obediencia en manos de Dios, en la dirección que Dios quiere para nosotros, tienen el potencial, la capacidad pues, de cambiar el mundo. Quizás nosotros no queremos cambiar el mundo entero, o no lo sé, pero quizás sí cambiar tu contexto, tu familia, la gente que te rodea, ¿no? Un pequeño acto de obediencia en la dirección del Espíritu, en tu trabajo, en tu clase, en tu piso, en tu familia, en tus relaciones, en la forma en la que sirves en la iglesia. Quizá nadie lo publique nunca en redes, quizá nadie le dé a me gusta, pero en manos de Dios tiene un potencial transformador increíble. Escuchar, girar, un pequeño acto de obediencia. Esa es la primera historia. Vamos a avanzar. Podríamos estar mucho más rato en cada una de estas historias, pero vamos a avanzar. Hemos leído también que Pablo y su equipo llegan a Macedonia y llegan a la ciudad de Filipo. Era una colonia romana, dice el texto. Filipo la fundó Filipo II, el padre de Alejandro Magno, le puso su nombre. Si se hubiese llamado Juan Carlos, se llamaría, no sé, pero tendríamos la carta a los juancarlenses o algo así. Tenemos la carta a los filipenses. Filipo, ¿vale? Pablo, su equipo, allí, y empiezan a preguntar y le dicen, oye, hay un grupo de gente que se junta en el río para orar, tiran para allá, y empiezan a hablar con Lidia, una empresaria textil que era de Turquía, de Tiatira. De hecho, le debía ir muy bien, porque dice el texto que ella vendía ropa púrpura, o sea, ropa morada brillante. Y a los romanos eso les fascinaba. Así que ella traía telas de allí, se las vendía a los romanos de Filipo y le iba muy bien. Fijaos, la primera persona
que se convierte o que cree en Jesús en Europa fue una mujer empresaria y extranjera. Parece incluso, cuando luego lees la carta a los filipenses, que la primera iglesia en Europa estuvo marcada por el liderazgo de las mujeres. Bueno, no sé, esto es tan bonito que yo creo que habría que predicarlo mucho más, ¿verdad? Pero bueno, lo dejamos ahí. O sea, Lidia era una persona que parece que se había sentido atraída por la religión judía y ese día escuchó a Pablo hablarle de Jesús y fijaos lo que dice el texto en el versículo 14. Dice que mientras escuchaba, ¿qué pasó? Dice que Dios le abrió el corazón. Dios le abrió el corazón. Qué importante, ¿verdad? Nosotros compartimos el mensaje, alguien lo escucha, un amigo, un vecino, tu padre, tu hijo, un compañero de clase, una hermana. Pablo habla, Lidia escucha, o sea, alguien tiene que hablar y alguien tiene que escuchar, pero fijaos, Dios tiene que abrir el corazón. Dios le abre el corazón. Tenemos que hablar. ¿A quién? Pues, no sé, a todos, ¿verdad? No hay excepciones. De hecho, a veces tenemos una lista, ¿verdad?, de las personas que nos van a escuchar, de las personas que jamás nos escucharían. Pero hazte la siguiente pregunta. O sea, ¿hay alguien en este planeta a quien el Espíritu Santo no pueda abrirle el corazón? ¿Hay alguien en esta ciudad a quien el Espíritu Santo no pueda abrirle el corazón? Que se lo digan a Pablo, ¿no? Hace varios domingos Raúl estuvo compartiendo sobre la conversión, el encuentro que Pablo tuvo con Dios. O sea, no había nadie, humanamente hablando, que estuviese más lejos de seguir a Jesús. O sea, hay una escala de 0 a 10, en el que 0 es no quiero saber nada de Dios y 10 si me interesa un montón. Pablo estaba en el -10. O sea, Pablo perseguía a la iglesia, buscaba a cristianos para meterlos en la cárcel. Su trabajo era ese. Y tiene un encuentro con Jesús sobrenatural que le da un giro de 180 grados a su vida. Hay una sola persona en el mundo por quien Jesús no haya muerto y a la que el Espíritu Santo no le pueda abrir el corazón. Y sabéis que lo mejor, que en un sentido no depende de nosotros. O sea, sí, o sea, tenemos que hablar, sí, pero ni siquiera depende de que yo lo haga súper bien, de que yo sea un experto. O sea, si el Espíritu Santo tuviese que esperar a que yo fuera un experto compartiendo el Evangelio, nadie habría creído en Jesús y nadie creería. Dios le abrió el corazón. Ahora fijaos, un paso hacia adelante. Y esto es importante. ¿Qué fue lo primero que pasó cuando Dios le abrió el corazón a Lidia? Algo más se abre, ¿verdad? ¿Qué pasa? Dice, Dios le abre el corazón a Lidia y Lidia abre su casa. Cuando el Espíritu Santo abre nuestro corazón, nos cambia la vida. O sea, si no cambia nada, probablemente no sea el Espíritu. Si después de abrir tu corazón a Jesús no pasa nada, no cambia nada, algo va mal. Y esto es importante para nosotros hoy en Granada. O sea, fijaos, en Granada no tenemos casa. En Granada tenemos fortalezas. Un poco como la Alhambra, con muros, pero con un foso, con tiburones, cocodrilos, pirañas, todo lo que queráis. O sea, es muy difícil que un granadino te abra su casa. Es muy difícil. O sea, quizás por eso tenemos tantos bares de tapas. Quedamos, sí, pero no es mi casa. ¿Verdad? Lidia cree y lo siguiente que hace, en la siguiente escena Lucas nos dice que ya está invitando a Pablo y a todo su equipo a quedarse en su casa. Y fijaos, después llegaremos al carcelero, pero el carcelero de la tercera historia cree y se lleva a Pablo y a Silas a su casa a lavarle la herida.
Y fijaos, Lidia no les dice, oye, a ver si quedamos, Pablo. Le dice, si me consideráis creyente, venid a mi casa. O sea, y de hecho Lucas acaba diciendo en el texto, dice, y nos persuadió, o sea, nos convenció. O sea, realmente ella quería que vinieran a su casa. ¿Y hasta qué punto nos molesta tener gente en casa? O sea, ¿hasta qué punto entendemos que todo lo que Dios nos ha dado, nuestra casa también, es una herramienta para bendecir a otro? O sea, no podemos abrirle el corazón a Dios y cerrar nuestra casa. Abrir nuestra casa quizás es un termómetro de cómo de abierto está mi corazón hacia Dios. Ojo, no digo que no lo estemos haciendo. Tenemos muy buena experiencia y muy buenos ejemplos de personas que abren su casa en esta comunidad. Casas grandes, casas pequeñas, tenemos muy buenos ejemplos. Y digo esto no para castigarnos, sino para animarnos. Porque abrir tu casa es un privilegio. Recibir a gente de la comunidad o no es un privilegio. Nuestras casas deben ser un lugar para bendecir a muchos. Y es un privilegio, lo tenemos que ver así. Y en una ciudad en la que cuesta tanto abrir la casa, es una oportunidad increíble para que muchos puedan ver lo que hace el Evangelio, lo que hace Dios cuando entra en una casa. Que abre las puertas y abre las ventanas para que mucha gente puedan ser parte de lo que ocurre en esa casa. Y vamos a terminar con la última historia, ¿vale? Y es una historia que tiene que ver con una chica que tenía un espíritu de adivinación, dice el texto, tiene que ver también con un carcelero y con Pablo y Silas en la cárcel. No vamos a poder verlo todo, es una historia, tiene mucho, y me gustaría simplemente quedarme con un par de cosas. Me gustaría quedarme con Pablo y Silas apaleados, con grillete, cantando en la celda más oscura de la cárcel. Es así, si la hospitalidad es una marca de la primera iglesia en Europa, otra marca es el gozo en medio de las dificultades, de la persecución y de la injusticia. De hecho, no sabemos mucho del carcelero, ¿verdad? Probablemente era un soldado que había cumplido su año en las legiones y que ahora estaba reubicado allí en Filipo con los presos. Era alguien que había visto a mucha gente sufrir seguramente y a mucha gente sufrir abuso e injusticia. Y yo me lo imagino esa noche, a las 12 de la noche dice el texto, intentando dormir y escuchando de lejos, ¿no? Quizás en sueños, ¿no?, a Pablo y a Silas cantando, dice el texto, y orando. Quizás pensando en, ¿a quién me han traído, no? ¿Quiénes son estos dos? ¿Qué mosca le ha picado para después de que les den una paliza estar cantando a esta hora, ¿no? Y de repente ya un terremoto lo sacude todo, el carcelero se despierta, todo está oscuro, las puertas se han abierto. ¿Dónde están los presos, no? El tío ni siquiera va a ver, coge su espada y cuando está a punto de suicidarse con su espada, escucha la voz de Pablo que le dice, para, tío, no lo hagas. Estamos aquí, no nos hemos ido. Qué sorpresa, ¿no? Cuando escuchó esa voz de Pablo, dice el texto que pidió una luz, fue a la celda donde estaban Pablo y Silas, se tiró de rodillas y les dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué le ha pasado a este hombre, a un tipo duro, a un soldado, para responder así, ¿no? ¿Qué ha visto en Pablo, qué ha visto en Silas para responder así? Según la ley romana, si se te escapaban los presos, era hombre muerto. Así que el tío pensó, bueno, ¿para qué me voy a esperar a que me humillen y me maten públicamente? Acabemos ya. Por eso el hombre se quería suicidar. Y fijaos, si Pablo y Silas
hubiesen aprovechado el terremoto para escaparse de la cárcel, habrían condenado a muerte al carcelero. O sea, su libertad, la libertad de Pablo y de Silas, valía la vida del carcelero. O sea, el carcelero lo sabía, por eso hace lo que hace, pero ellos lo sabían y por eso deciden quedarse. O sea, ellos renuncian a ser libres a costa de la muerte del carcelero. ¿Por qué, no? O sea, quizá porque su vida estaba marcada por otra muerte, ¿no? La muerte de Jesús, que los había liberado de verdad, que le había dado también la fortaleza, la alegría profunda necesarias para enfrentarse pues, al abuso y a la injusticia en un momento como ese. La forma de enfrentar una situación tan difícil de abuso, o sea, el gozo de Pablo y de Silas en medio del sufrimiento, la paciencia, su decisión de renunciar a escaparse a costa de la vida del carcelero, hacen que el carcelero acabe diciendo, tenéis algo que yo quiero. O sea, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y dos ideas para terminar de esta historia. O sea, la forma en la que hoy, aquí en Granada, en Europa, enfrentamos las situaciones difíciles, de injusticia, de abuso, de sufrimiento también, tienen el poder para impactar la vida de los más indiferentes. Son un legionario que habría visto barbaridades. O sea, tenemos un Salvador que sufrió la injusticia, sufrió el abuso en sus propias carnes y que nos da la fortaleza, la esperanza, el gozo, la paciencia para, en medio de dificultades, en medio de abuso, cuando sufrimos injusticia y abuso, poder vivirlo de una forma diferente, vivirlas con gozo, con esperanza. Y una segunda idea. Las dificultades de nuestra vida son oportunidades para bendecir a otros. O sea, lo que aparentemente es una derrota para Pablo y Silas, o sea, le detienen bajo falsas acusaciones, les pegan una paliza, lo meten en la celda más oscura de la cárcel, acaba siendo una oportunidad para que el carcelero, y no solo él, sino toda su familia, conozcan a Jesús. O sea, las dificultades en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro contexto, en tu vida, son oportunidades para bendecir a muchos. La forma en la que las enfrentamos son oportunidades para bendecir a muchos. Vamos a orar, ¿vale? Vamos a hablar con Dios. Padre, gracias por haber cambiado el rumbo de Pablo y su equipo ese día. Las ciudades que ellos querían visitar, tú las visitaste más tarde con otras personas, pero ese momento era el momento de venir a Europa y nosotros somos herederos también de ese viaje. Te damos gracias. Gracias porque alguien tuvo el valor de oírte y de cambiar el rumbo y de traer el mensaje de salvación, de paz, de esperanza a este continente que tanto lo necesita. Padre, abre nuestro ojo, abre nuestro corazón, nuestra voluntad también para escucharte, para confiar en ti y para girar, para dar giro a nuestra vida en la dirección que tú quieres. Personalmente, como pareja, como matrimonio, como familia, en nuestra empresa, en nuestro trabajo, en la universidad, como iglesia también, Señor. Danos la sensibilidad espiritual para escucharte y para ir en la dirección que tú quieres que vayamos. Padre, te damos gracias también porque somos privilegiados en este lugar del mundo. Todos tenemos una casa en la que estar. Señor, y te damos gracias también, yo te doy particularmente gracias porque somos una comunidad, Señor, que abre su casa
Pero, Señor, queremos ir un paso más allá. Y muéstranos a cada uno hasta dónde las tenemos que abrir. Si a los que nos cuesta más, Señor, a los que incluso nos molesta abrir nuestra casa, haz lo que tengas que hacer en nosotros, Señor, para que eso cambie. Y Padre, ayúdanos también a ver las situaciones complicadas por las que pasamos como oportunidades para que otros puedan conocerte, para bendecir a otros, oportunidades para la misión, para ser lo que tú quieres que seamos, Señor. Gracias porque por tu muerte y tu resurrección tenemos esperanza. Tú nos das paciencia también y alegría profunda para atravesar aguas difíciles y abuso, injusticia. Y te rogamos que sea también una marca de esta comunidad, en esta ciudad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Lucas 4:18. Palabras del propio Jesús sobre sí mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para